Regulación comercial nacional e internacional. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea fue formalizado el 23 de marzo del año 2000 en Lisboa y entró en vigor desde el 1 de julio del mismo año. Los miembros representan el 31% en el comercio, habiendo invertido 185 mil millones de dólares desde que entró en vigor hasta nuestro año actual, 2020. Cabe destacar que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista. ¿Por qué se decidió modernizar este tratado? Se hizo para adecuarnos a los cambios que se hacen con continuidad, tanto en el campo económico, comercio y transformaciones tecnológicas. Se amplió más para los productos agroindustriales, servicios y efectuar compras públicas en las cuales podemos encontrar productos: miel, jugo de naranja, plátano, carne de cerdo y de res, jarabe de agave, entre otros. Servicios: disciplinas en comercio digital y telecomunicaciones. Compras públicas: mecanismo de consultas que permitirá extender la cobertura a nivel estatal. Con esto se consiguió un tratado más fuerte y moderno. Se protegen inversiones al incorporar una corte permanente para la solución de controversias. Se incluyeron nuevas disciplinas en las cuales se evitará la corrupción para crear un desarrollo sostenible. UNIDROIT, sobre los contratos internacionales. Fueron publicados por primera vez en 1995. UNIDROIT es una agencia especializada en las Naciones Unidas. Establecen reglas generalmente aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Tiene como misión la unificación del derecho privado. Se aplican cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por estos principios. También serán de aplicación cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generalmente al derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Como elementos diferenciadores podemos encontrar la libertad de forma en los contratos internacionales. Se limitan a disponer que nada del expresado en estos principios requiere de un contrato, declaración o acto que deba ser celebrado o aprobado conforme a una forma en particular. Reconoce los usos y costumbres del comercio internacional. Las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil de que se trate, a menos que la aplicación sea dicho o uso irrazonable. Debe de ser confidencialidad. La otra tiene un deber de no revelar ni utilizar injustificadamente en derecho propio e independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. Es que con esto damos a entender que ellos tienen el derecho de tener una confidencialidad durante el curso de las negociaciones. Resuelve el problema de la batalla de las condiciones generales de la contratación. Cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo, excepto en lo que se refiere a dichas cláusulas, el contrato se entenderá perfeccionado sobre la base de términos acordados de lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar, que sean sustitucionalmente comunes a menos de que una de las partes claramente indique con antelación o con posterioridad y sin demora injustificada informe a la contraparte. Ahora hablaremos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Su objetivo es fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional. Este enfoque ha sido adoptado recientemente en el Protocolo sobre el Marco Legal para la implementación de la ventanilla única de ASEAN. Función: tiene como mandato la eliminación de obstáculos legales al comercio internacional mediante la progresión, modernización y armonización de la legislación comercial. Entre ellos, elaborar textos jurídicos sobre diversos ámbitos como la resolución de controversias comerciales e internacionales, las prácticas contractuales internacionales, el transporte, la insolvencia,
El comercio electrónico, los pagos internacionales, las operaciones garantizadas, las operaciones y la compra, las ventas mercancías, el desarrollo de infraestructuras. Su labor es relacionada con la facilitación en el comercio. Entre los resultados de ese trabajo se incluyen la Ley de Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil sobre el Comercio Electrónico, la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil sobre firmas electrónicas, que ofrece una orientación útil a los países que avanzan hacia un comercio sin soporte de papel. Se recomienda la adopción de que las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil de este establecimiento de un entorno jurídico permite el uso de medios electrónicos y, en particular, asegurar una interacción óptima entre los operadores comerciales y entidades públicas como las autoridades de aduana. Incoterms. ¿Qué son? Los Incoterms son un grupo de términos comerciales que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa. Fueron creadas en 1936 por parte de la Cámara de Comercio Internacional bajo el nombre de Incoterms 1936. Aunque con el paso del tiempo se han ido adoptando a los diversos cambios surgidos en las prácticas comerciales hasta llegar a los actuales Incoterms 2020. ¿Por qué son importantes los Incoterms? El objetivo principal es establecer los criterios acerca de la distribución de los costes, así como de la transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción comercial internacional. Básicamente, los Incoterms se encargan de regular como aspectos fundamentales en un contrato de compraventa internacional. Entrega de mercancía. Se trata de una obligación para el vendedor, una vez acordada la transacción con la parte compradora. Transmisión de los riesgos. Este aspecto es fundamental dentro de los Incoterms, ya que se basa en el traspaso de los riesgos. Distribución de gastos. Normalmente el vendedor se hace cargo de todos los gastos necesarios para que la mercancía llegue a su destino en correctas condiciones. Trámites a la aduana. Generalmente el vendedor se encarga de los documentos de exportación, excepto en el caso de los Incoterms ex-works, en fábrica, que no cuenta con despacho aduanero de exportación. En este caso se suele contratar a un agente de aduanas o un transitorio en el país de expedición, que se encarga de la gestión de los trámites correspondientes en el resto de los Incoterms, si es necesario en el despacho de aduanas, por lo que la exportación será responsabilidad del vendedor. Tipos de Incoterms 2020. Existe el grupo E, que es la entrega directa a la salida. Entre ellos existe el ex-works, que es en fábrica, donde el vendedor solo se ocupa de embalar los productos, ya que los pone a disposición del comprador en sus propios almacenes. Tenemos el grupo F, que es entrega indirecta. El freight carrier, que es libre transportista, que es donde el vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado, asumiendo los riesgos y los gastos. Tenemos el free asylum ship, que es el franco al costado del buque, que es el Incoterm usado en el transporte marítimo para cargas a granel con un volumen muy grande. El FOB, que es libre a bordo, que es el Incoterm usado en el transporte marítimo, establece que el vendedor proporciona la mercancía en el barco establecido, asumiendo toda responsabilidad hasta dicho momento. Tenemos grupo C, que es entrega indirecta, que es el coste y flete. Usando el transporte marítimo, la parte vendedora se responsabiliza del coste hasta que la mercancía llega a su destino. Tenemos el CIF, que es coste, seguro y flete. Cumple con los mismos parlamentos que el CFR, pero con añadido que el vendedor debe contratar un seguro. Tenemos el CPT, que es el transporte pagado hasta. Se emplea en cualquier tipo de transporte. El CIP, que es transporte y seguro pagados hasta, utilizable para cualquier tipo de transporte. El exportador afronta los gastos del transporte, principalmente del seguro durante el trayecto. Tenemos el grupo D, que es entrega directa. DPU, entrega y descarga en lugar acordado. Otra de las actualizaciones, pues sustituye al DAT anterior. DAP,
Delivered at the place, entregado en un punto. El exportador asume gastos y riesgos hasta la entrega de los bienes, a excepción de los costes derivados de la importación de la mercancía que no son atribuidos al comprador. El DDP, entregado con derechos pagados, empleado para todo soporte de transporte. El vendedor asume absolutamente todos los costes y riesgos de la exportación. Eso fue todo, espero y la información